actualmente lo estoy viendo acá y le puedo decir con certeza, por ejemplo, que todos aquellos que no tienen correos de Gmail no le va a poder llegar información. Y entre esos le digo quiénes están aquí. Ingeniero, disculpe, mi correo electrónico está mal donde dice Gmail. Dice Gamil. Yo no he puesto el correo, o sea, el que ha puesto, el que ha llenado su correo es cada uno de ustedes. No, yo no he anotado correo de nadie aquí. En el formulario ustedes han puesto aquí su correo. ¿Lo puedo enviar de nuevo? Disculpe. Molina Balcázar, por ejemplo, está con Hotmail. González Méndez tiene Hotmail. No le llega nada ahí. Disculpe, ¿lo puedo enviar de nuevo o no? Entonces tenés que eliminar tu reenvío y poder anotar correctamente. Ok. Maldonado, esto tiene un límite de tiempo, ¿no? O sea, no es que vas a estar cambiando cada vez, ¿no? Maldonado tampoco le sirve. Y Deli en Barba tampoco. Y le había dicho a Bautista Gudiño, creo, que tampoco le sirve. Podría buscar Rojas Arias, ingeniero, porque yo le envié y no veo mi nombre. Sí, no enviaste entonces. En mi caso, igual lo envié de ingeniero y ahorita que usted lo estaba subiendo no lo veo. Mire, yo no puedo hacer nada. Si usted lo envió, lo envió. Y tiene que haber llegado. Pero si no lo envió, no aparece acá. Y tengo 80 y... Creo que son 82 los que están anotados acá. Sí, aquí tengo 85. Ingeniero, no se puede cambiar, no se puede volver a enviar, dice el enlace, solamente una vez. Así es. Así es. Por eso el que... Yo les Así es, dije, ¿no? compañero. Tienen que crearse un correo que vaya en Gmail, le dije. El que no atiende, pues, como dice el dicho, toma agua turbia, dice. Disculpe, ingeniero, ¿será que usted no me lo puede cambiar ese Gmail? Solamente es esa parte de mi correo que está mal. Si tenés Lo habré $100 escrito. ahorita, te puedo hacer todo lo que vos querrás, y hasta llevarte un fardo de cerveza si querés. Por 50. No, pues eso cuesta el fardo, pues, ¿y qué voy a ganar yo? Pero si querés, te lo llevo, no hay problema. Bueno, jóvenes, entonces, de todas maneras, de todos los que se han inscrito acá, en este momento hay 55 personas. Quiere decir que los otros 30 están en el limbo todavía. Hay 84 personas que han respondido a este formulario. Ustedes están viendo la carpeta esta, dice elementos de máquina, el grupo G, el grupo I
Ya tengo, por ejemplo, aquí, si ustedes ven acá los monitos que están ahí, es decir, que ya me respondieron, tal como tengo, digamos, con las otras materias estoy haciendo lo mismo. Bien, entonces, es decir, yo tengo este grupo, obviamente va a estar liberado esto, y ustedes lo que tienen que hacer acá es crear una carpeta y le van a poner, por ejemplo, su nombre, Bautista Gudiño, por ejemplo, y le ponen MAT o MEC 255 Grupo I. Le dice crear y ahí está, Bautista Gudiño. Luego abren esta carpeta y ahí van a subir los archivos que ustedes respondan, los que hagan. Lo tendrán en su teléfono o donde sea que lo tengan. Entonces, lo único que hacen es abrir y automáticamente se sube a la carpeta esa. Cuando ya lo tengo yo en la carpeta, o sea, cuando ustedes lo suben, como la carpeta va a ser compartida, puedo mirar lo que ustedes han hecho y lo que han enviado. Como este no es el que yo he creado, yo le voy a dar eliminar esta carpeta, no es mía. Entonces vuelvo a explicarle. Esta carpeta, si quiero compartirla con ustedes, yo tengo que hacer aquí compartir. Y fíjense, aquí tengo que agregar a las personas que yo tenga registrado su correo. O ponerle aquí, por ejemplo, el grupo I. Y todo ese grupo le va a llegar, digamos, la carpeta para que compartan. Si su correo no está correcto, no le va a llegar. Así de simple. Entonces, ahí pueden subir toda la información que tienen pendiente. Los que ya me enviaron, no hay ningún problema, ya está registrado. Pero si quieren tener una carpeta con toda la información, pueden volver a subirlo acá. Bien, eso sería, jóvenes. Entonces vamos a ir con el tema que nos corresponde hoy día. No llegaba a cerrar el grupo, un problema por la mala posición de los sensores. Vamos a ir con las chavetas. Problemas de vibración en el mismo equipo. Y también tuvimos un problema. Y decimos que las chavetas son elementos de máquina que van colocados en la interfase del eje y el cubo y que nos ayudan a la transmisión de potencia. Es un elemento, si se quieren, o una unión desmontable o móvil o desarmable. Y su finalidad es ayudar a los sistemas de transmisión de potencia. Hay diferentes tipos de chavetas o de cuñas. Podemos nombrarlas indistintamente como cuñas o chavetas, que tienen normalmente formas longitudinales y van acopladas al sistema en forma longitudinal, pero también pueden haber en forma transversal. Y estas transversales muchas veces pueden ser redondas. Hay una norma que la pueden tomar de referencia, que es la norma ANSI B171, para poder informarse de cómo se caracterizan a las chavetas. Bien, aquí podemos ver, aunque no sé si lo ven bien ustedes, esto de acá
Este de acá vendría a ser el cubo, también se conoce como masero o simplemente masa. Y este de acá, el eje, y la cuña es este elemento que viene ahí. Entonces dice, la cuña es un elemento de unión del eje y el cubo, o se encuentra en la interfase del eje y el cubo, y ayuda a un sistema de transmisión de potencia. ¿Por qué? Porque este elemento puede estar girando. Al girar este eje, solidariamente, si esto está bien unido con la chaveta, va a girar la rueda dentada, la polea o el engranaje y va a transmitir potencia a otra máquina. Bien, las características de estas cuñas dice, geométricamente tiene una longitud, tiene una altura y tiene un ancho. Es decir, este es un cuerpo que tiene 3 dimensiones. Esto de acá son chavetas de diferentes formas, de diferentes tamaños. Hay cuadradas, hay rectangulares. Y estas chavetas son las chavetas longitudinales. Esta chaveta que la altura es igual al ancho, se llaman chavetas cuadradas. Y cuando la altura es menor que el ancho de la chaveta, es una cuña o chaveta rectangular. Acá tenemos el tipo de chavetas transversales, le decían, son rectangulares, media cónica, porque fíjense, entra ahí y uno le puede dar un pequeño golpe acá arriba. Entonces esto encaja bien ahí y no se sale, digamos. Y si uno quiere asegurarse, en esta parte de acá abajo puede colocar un pasador. Como es el caso de las uniones que utilizan, por ejemplo, las chatas de los vehículos chicos o los tractores, al momento de unirle, hacen pasar por un agujero esta pieza y en esta parte de acá abajo le colocan un pasador o puede ser un perno que tiene un hilo y abajo le pongo una rosca con su seguro. El otro caso particular es de este tipo de chavetas longitudinales que tienen una forma un poco trapezoidal, es decir, alto en uno de los extremos y más bajo en el otro extremo, para permitir que entre y llegue a producirse un ajuste. O también algunas que tienen este tipo de gradiente aquí, que no es más que para facilitar su desmontaje. Pero típicamente las chavetas tienen esta forma, es decir, son maquinadas en el contorno, tienen una longitud L, tienen una altura H y tienen un ancho W. Bien fácilmente podemos ver acá en este eje, por ejemplo, aquí tengo un rodamiento, aquí tengo otro rodamiento, aquí tengo una rueda dentada o un engranaje y aquí tengo una rueda dentada para cadena o estrella. Y en esta parte de acá, buenísima la galleta de Ceci. va la chaveta. Las mejores Kingstown. Sí. Aquí también va la chaveta. Y esta dice tiene un tornillo prisionero, es decir, por encima del cubo. Ya llegó para arrasar ya. Lleva un agujero en el cual yo le doy un ajuste y puedo apretar la chaveta para que no pueda moverse longitudinalmente. Con tantas chispitas de chocolate. Esto es un buje de posicionador que se utiliza en lugar de poner escalones en el eje. Bien, entonces la chaveta lleva una ranura en el eje o chavetero en el eje
lleva una ranura en el cubo o chavetero en el cubo, y ese espacio, la mitad de la chaveta entra en el cubo y la otra mitad entra en el eje. Se puede ver acá la chaveta, la mitad, esta parte de acá, está en el eje, y la otra mitad, que viene a ser esta parte, está en el cubo. De esa forma es que uno puede tener las características geométricas de las chavetas paralelas o longitudinales, donde tengo la altura de la cuerda, la profundidad del cuñero en el eje y la profundidad del cuñero en el cubo. Y todas están relacionadas al diámetro del eje y al ancho de la cuña o a la altura de la cuña. Todas estas fórmulas ustedes las tienen ahí en su formulario. Lo único que tienen que hacer es asimilarla o compararla con la gráfica, porque en el desarrollo de un diseño tienen que poner su geometría, digamos, de todos los elementos. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, un eje, y aquí tengo mi... Bueno, este no sirve ahí. Ahí iría mi chaveta. Este de aquí vendría a ser el cubo. Esto de acá es el eje. Y este de aquí vendría a ser el cubo. Genéricamente, entonces, este elemento yo lo puedo nombrar como cubo, lo puedo nombrar como masero, o lo puedo nombrar simplemente como masa. Específicamente, el cubo, la masa, se lo puede nombrar como, por ejemplo, una rueda dentada para cadena, un engranaje, un acoplamiento, o puedo nombrarlo simplemente como polea, específicamente para el uso que le voy a dar. Aquí está en palabras textuales lo que les acabo de mencionar. Las chavetas, tanto del eje y la masa, se diseñan de tal manera que la mitad de la altura de la chaveta se apoya del lado del chavetero del eje y la otra mitad se apoya del lado del chavetero de la masa o el cubo. También hay cuñas que son cilíndricas tipo pasador, como el que se muestra en la figura. La figura era de salía de un internet que no me lo pegó acá, pero es para que ustedes lo puedan ubicar. Fíjense en el pasador que tiene
vuelvo a mencionar, todos han debido ver las chatas de los tractores. El acoplamiento del tractor lleva un jalador que tiene en el extremo tiene un agujero redondo que puede estar en una chapa o en un perfil de acero redondo. Y el vehículo también tiene lo mismo. Cuando yo lo acoplo o lo junto los dos, hago coincidir los agujeros, coloco un pasador. A esa también le llaman chaveta. La que nosotros vamos a ver y vamos a diseñar son las chavetas paralelas o que van, digamos, en el sentido axial del eje. Después tenemos otro tipo de chaveta que son tipo media luna, que normalmente van instaladas en los sistemas de reductores y por lo general van en lugares donde son cerrados. Un reductor de velocidad, por ejemplo, es una caja donde tengo los diferentes engranajes y dentro de esa caja los engranajes van sólidamente unidos al eje por medio de cuñas. Para determinadas aplicaciones de cuñas y cuñeros son diseñadas después de haber sido especificado el diámetro del eje. Es decir, cuando yo conozco las dimensiones del eje, recién empiezo a diseñar mi cuña. Ustedes pueden referirse a la tabla tabla 11.1, donde una vez que yo conozco el diámetro del eje, tenemos diámetro de eje desde 5,16 pulgadas hasta 26 pulgadas. En la tercera columna me indica el ancho de la chaveta. La cuarta columna, si la chaveta es cuadrada, me está indicando su altura. Y si la chaveta es rectangular, en la quinta columna me está indicando también su anchura. Bien, la teoría dice que para diámetros menores a 6,5 pulgadas, todas las chavetas son cuadradas. Es decir, el ancho es igual a la altura. Pues si se fijan ustedes en esa tabla, hasta eje desde 5 pulgadas y media hasta 6 pulgadas y media, vale decir 6,5. El tamaño de las chavetas, el ancho es 1,5 y la altura también es 1,5, es decir, la chaveta es cuadrada. Pero para diámetros mayores, entonces las chavetas son rectangulares. Normalmente la longitud se especifica en función a la longitud de la masa o cubo donde se va a instalar. Es decir, la longitud de la chaveta, es decir, todo este largo de acá, depende de la longitud que tiene este cubo. Si este cubo, por ejemplo, tiene 2 pulgadas, entonces la chaveta no debería de ser más de 2 pulgadas. Si este cubo tiene 4 pulgadas, la chaveta no debería de ser más de 4 pulgadas, porque no tiene sentido hacer una ranura en el eje de más de 4 pulgadas si solamente va a agarrar en este tramo de acá. A eso se refiere cuando indica esto de acá, que normalmente la longitud se especifica en función a la longitud de la masa o cubo
donde se va a instalar. Materiales de los cuales se construyen las chavetas. Esa es una tarea que siempre se la dejo para que ustedes lo lean. Normalmente dice las chavetas son fabricadas con aceros de bajo contenido de carbono. Por ejemplo, dice un acero IC 1020, pero que no es el único, ¿no? Hay varios tipos de acero. Análisis de esfuerzos para determinar la longitud de las cuñas o chavetas. Bueno, la chaveta dice puede fallar por dos situaciones. Puede fallar a la rotura o puede fallar por el aplastamiento. De acuerdo a la ubicación de la chaveta, pueden fijarse ustedes acá. Ahí tienen el eje y ahí tienen el cubo. La mitad de la chaveta está en el eje, es decir, si yo tengo y parto por aquí, aquí tengo el cubo y en esta parte de acá está el eje. Si el eje está girando, entonces se produce una fuerza en el lado que está acoplado al eje. Pero al mismo tiempo, a toda acción existe una reacción y la parte que está en la chaveta, que está en el cubo, tiende a oponerse a ese movimiento. O sea, por un lado hay una fuerza de acción y por otro lado hay una fuerza de reacción. La fuerza con la que recibe la chaveta es igual al torque dividido entre D medio. Si esto está girando, se produce un torque. Entonces, eso es T por D medio. El área que está sometida al corte es W por L, el ancho por la longitud. El área que está sometida al aplastamiento es L por H medio, es decir, a la altura media. Bien, aquí vamos a ver entonces. Ahí tengo una chaveta, la altura media, más o menos dibujada. Y de este lado, si este gira en este sentido, de este lado está la fuerza que se le aplica a una cara y del otro lado está la fuerza que recibe las reacciones. El caso ideal, donde el par torsional sobre el eje crea una fuerza sobre la cara izquierda de la cuña, dicen. A su vez, la cuña sobre la cara derecha del cuñero produce una fuerza de reacción. Y aquí dijimos entonces que la fuerza es igual al torque dividido entre el diámetro medio. No se olvide, este diámetro viene a ser el diámetro del eje. Esto es, su sección transversal es W por L. La magnitud de la fuerza cortante se puede calcular como F igual a T dividido D medio. Por definición, el torque es igual a la carga o a la fuerza aplicada dividido entre el área. Si yo reemplazo el valor de F, es igual a T por D medio, entonces esa expresión me queda T dividido D medio. Y aquí habíamos dicho que el área, más bien el área era igual a W
a W por L. Entonces, reemplazo el área W por L. Cuando no tengo los datos del esfuerzo cortante de diseño, puedo calcularlo por una aproximación utilizando el esfuerzo al punto de excedencia. Esta fórmula de acá está en las explicaciones cuando ustedes ven análisis de carga para en resistencia de materiales. El esfuerzo cortante de diseño se puede calcular como de la siguiente manera. Y esto creo que la expresión es igual a S sub I dividido entre 2 veces N. 0,5 es un medio, ¿no? Donde N es igual a valores que varían entre 1 y 5. El N es un factor de diseño que toma valores entre 1 y 5. Esta de acá, como esta de acá, o esta fórmula de acá, son expresiones que se utilizan para indicar el esfuerzo cortante de diseño en función del factor de diseño o factor de seguridad y el esfuerzo al punto de excedencia. Ya vimos que reemplazando entonces los valores se puede llegar a esta expresión y sustituyendo T sub D aquí en esta fórmula y despejando L, me queda la expresión de L es igual a 4T por N dividido S sub I por D. También está definido que el esfuerzo a la compresión en función del esfuerzo al punto de excedencia es igual a S sub I sobre N. El esfuerzo de diseño a la compresión es igual a S sub I sobre N. Aquí le aclaro algo también. En aplicaciones típicas de la industria, el valor de N es igual a 3. Entonces, el esfuerzo a la compresión, reemplazando el sigma sub D y reemplazando el área que viene a ser L por H medio, tengo la siguiente expresión, que L es igual a 4T por N dividido de WS sub I. Para que se pueda entender mejor aquí o para que lo vean bien.
Pamela, tu micrófono. Bien, entonces esa sería la expresión que tengo acá. L es igual a 4T por N dividido sigma DH. En realidad aquí estoy cambiándole el S sub I. El S sub I. Bien, el S sub I es un valor que lo voy a encontrar en tablas. Ustedes pueden recurrir al apéndice 3. Por ejemplo, si hablo de un acero IC 1020 laminado en caliente, tiene un esfuerzo admisible al punto de excedencia de 30.000 PSI. Ese sería el valor que utilizaría en esta fórmula. Esta fórmula es para calcular la longitud cuando la chaveta falla al aplastamiento. Y esta otra fórmula es para calcular L, la longitud de la chaveta, cuando la chaveta falla al corte. Si ustedes se fijan en la fórmula, a su micrófono, por favor. bueno, los que estén en su helicóptero, por favor, déjenlo en su casa, pues. Bien, entonces, si ustedes se fijan aquí, esta fórmula de acá, la única diferencia que tiene es que aquí viene H y aquí viene W y aquí viene H. 4TNS sub I de H, 4TNS sub I de H. Es decir, si la chaveta es cuadrada, el eje, digamos, es menor a 6.5 pulgadas, entonces, por cualquier lado, la chaveta, el valor de L va a ser el mismo. Entonces, aquí aparece, digamos, una situación en la que se puede hacer el diseño si la chaveta falla al aplastamiento o la chaveta falla debido al corte. Procedimiento para diseño de cuñas o chavetas. Fíjense que estoy utilizando indistintamente el término, ¿no? Primeramente se especifica el diámetro del eje. De la tabla 11.1 puedo seleccionar entonces el tamaño de la chaveta en función a su en función a su alto y a la anchura de la chaveta. Es decir, si el diámetro es menor a 6.5, la chaveta es cuadrada y W es igual a H. Si no es ese caso, entonces la chaveta es rectangular. Igual de esa fórmula puedo sacar el valor de W y H, por lo que solamente me queda como la variable a determinar es la longitud, que ya la vimos la fórmula, ya en el otro desarrollo. Una vez que yo especifico el material del cual va a ser fabricada la cuña, ya tengo el sigma sub D o tengo el T sub D. Y entonces el S sub I es de la afluencia del material de la cuña, del eje y del cubo. Si yo determino el punto de fluencia de la cuña, del eje y del cubo, y además dice, si se usa una cuña cuadrada, y la resistencia del material con el cual está fabricada la cuña
es menor que la del eje y es menor que la del cubo, entonces puedo utilizar esta fórmula para determinar la longitud de la cuña. Es decir, si la chaveta es cuadrada y la resistencia al punto de fluencia de la cuña es menor que la del eje y la del cubo, la longitud se calcula con esta fórmula. Si la chaveta es cuadrada y no se cumplen las especificaciones de que el SSI de la cuña es menor que la del cubo o menor que la del eje, entonces utilizo esta fórmula de acá. Y aquí está aclarando eso. Si se especifica la longitud real de la cuña que sea mayor o igual que la longitud mínima calculada. Es lo que le decía, la longitud de la chaveta no tiene que ser mayor a la longitud del cubo. Y tampoco se debe colocar la calculada. Porque muchas veces me da un valor calculado muy pequeño, entonces yo puedo indicar que mi longitud, es decir, longitud calculada menor, voy a poner el L de diseño y tiene que ser menor a la longitud del cubo. La longitud calculada de la chaveta va aquí a la izquierda. Entonces, mi L de diseño que yo voy a proponer tiene que tener una longitud mayor o igual, podríamos decir acá, y aquí también. Con eso quedo especificado con una longitud de diseño que está entre la calculada y la longitud real del cubo. Puedo verificar las dimensiones de las chavetas si utilizo la norma ANSI B171. Fácilmente podemos expresar esto de acá si yo utilizo este ejemplo rápidamente, porque después vamos a repasarlo los ejercicios. La parte del eje donde se va a montar un engranaje tiene 2 pulgadas de diámetro y se transmite 2.965 libras-pulgadas de torque. El eje está fabricado con un acero IC 1040 y el engranaje es un acero IC OQT 1000. El ancho del cubo es de 1.75 pulgadas. Diseñar la cuña, dicen. La información me dice que el eje tiene un diámetro de 2 pulgadas. Por lo tanto, su chaveta tiene que ser cuadrada. Y recurro, digamos, a la tabla 11.1 y determino que para diámetros entre 2 pulgadas a 2,5, el diámetro 1,5. Fíjense ustedes entonces en la tabla 11.1, para diámetros que van entre 1 pulgada 3/4 y 2 pulgadas 1/4, aquí no es diámetro. W es igual a H y es igual a media pulgada. Las dimensiones estándar de una cuña para un eje de 2 pulgadas de diámetro son 2 puntos. W igual a H. Es decir, la cuña es cuadrada. Si yo elijo un material para la cuña de un acero IC 1020 laminado en caliente o laminado en frío, para que me dé 51.000, es decir,
estirado en frío con un valor de S sub I 51.000, entonces puedo utilizar esta fórmula. ¿Por qué? Porque la resistencia S sub I de la chaveta es menor que la del cubo. Para un IC 1040, que es la del eje, ese valor tiene 71.000. Y para un IC 8650 o QT1000, ese valor vale 155.000. Entonces, aquí se verifica que el S sub I de la cuña es menor que el S sub I del eje, es menor que el S sub I del cubo, entonces utilizo esta fórmula. Podría poner y además el eje es de un diámetro menor a 6.5 pulgadas. Si eso ocurre, entonces utilizo esta fórmula. Ahí me sale que la longitud es 0,698 y como le decía, la longitud del cubo es 1,75. Entonces mi longitud real debería estar entre esos dos valores. Yo aquí elijo 1.5 y estas dimensiones ya lo saqué de tabla, con lo cual queda, digamos, determinadas las dimensiones de la cuña y luego yo tengo que mostrar su geometría. Por ejemplo, esto de acá, mostrando todas sus dimensiones. Luego vamos a hacer los ejercicios que corresponden a la parte de práctica. Vamos a ver ahora resorte. Son elementos de máquina que sirven o que almacenan energía. Tienen varias aplicaciones, por ejemplo, se pueden utilizar en los sistemas de compresión de las válvulas de los motores de explosión. Pueden ser utilizados en forma casera o doméstica, por ejemplo, en los bolígrafos, en los jaladores de puertas, en los prendedores de ropa, cuando usan para colgar la ropa para secar. También se utilizan como amortiguadores en vehículos pequeños, o sea, tienen forma de espiral, o también puede tener forma de lámina o de planchas que son planas y dependiendo del material, entonces podemos tener lo que se llaman los muelles. Los resortes helicoidales pueden tener las siguientes formas, digamos, ¿no? Un resorte helicoidal de compresión, tipo cilíndrico, cónico, de extensión, de torsión. Por las formas de la aplicación, los resortes, bueno, reciben diferentes nombres, ¿no? Y también por el tipo de fuerza a la que están sometidos. Esto se lo voy a pasar rápidamente porque si no, no voy a tener que preguntarles a ustedes. Esto se lo dejo para que ustedes lo lean y yo les pueda preguntar en la teoría. Aquí tienen una tablita. Los usos que tienen los resortes, de acuerdo al tipo de fuerza que actúan, si es de empuje, si es de tracción o si son de torque.
Aquí, por ejemplo, una aplicación es que un resorte actúa como un actuador de una válvula de seguridad. Por las diferentes formas que tienen los resortes de compresión, que pueden ser de compresión, helicoidales de compresión y helicoidales de extensión. Hay resortes también que tienen la forma de anillos. Alguien ha debido ver, por ejemplo, el sistema que tiene los embragues de un vehículo, llevan un disco que tienen esta forma, digamos. Es un disco medio cónico, pero que está partido, digamos, o tiene radios en varios puntos de toda la circunferencia, y cuando uno aprieta, esos se desplazan y permiten, digamos, que suceda, digamos, el embragado. Si eso se gasta, digamos, puede hacer que falle, digamos, el sistema de embrague, ¿no? Después tenemos los resortes que son de... Este tipo de resortes se utilizan en los flexómetros, donde yo jalo, digamos, ahí y puedo estirar la wincha métrica, y una vez que suelto su seguro, se vuelve a enrollar. Las características o las nomenclaturas que tienen la identificación de los resortes, tenemos acá su diámetro interior, su diámetro exterior, el diámetro del alambre, tenemos el paso, el ángulo de paso, la longitud comprimida cuando un resorte está totalmente comprimido, el número de espiras, que son el número de vueltas que tiene el resorte, que se conoce como número de espiras totales y número de espiras activas. El número de espiras totales varía en función, o más bien, el número de espiras activas varía en función al acabado mecánico del resorte. Si el resorte está mecanizado en los extremos, pueden disminuir el número de espiras. Las relaciones que tiene el diámetro exterior y el diámetro interior con el diámetro medio y el diámetro del alambre. Diámetro medio, diámetro del alambre. Diámetro del alambre y diámetro medio. Este es el diámetro exterior, que viene a ser este de acá. Este es el diámetro interior y el diámetro medio está por acá. Imagínense un alambre grueso, qué sé yo, que tenga 1 pulgada, digamos. Resortes muy especiales, por ejemplo, de 1 pulgada, que utilizan los amortiguadores que tienen los sistemas de construcción de edificios de los calderos, para evitar, digamos, las contracciones y dilataciones que suceden al momento de hacer el calentamiento. Entonces ahí tiene su diámetro interior, su diámetro exterior, su diámetro medio y el diámetro del alambre. Si yo agarro una vuelta, una espira completa y la desarrollo, voy a obtener esto de acá. Su perímetro, que es igual a pi por el diámetro medio, y como tiene una cierta inclinación, tengo además su paso, que es la distancia que tiene entre una espira y la siguiente, y además tengo su ángulo de paso. Aquí tengo las características de los resortes, de acuerdo al acabado mecánico: extremos simples, escuadrados, amolados, escuadrados y amolados, y las relaciones que tienen acá, la longitud libre con el número de espiras activas. Estas fórmulas ustedes las tienen en los formularios, aunque no tienen la misma nomenclatura.
Nosotros vamos a hablar de los resortes helicoidales de compresión. La forma más común de un resorte helicoidal de compresión es aquel que el resorte, consideremos como que yo a un alambre lo envuelvo sobre un acero redondo, digamos, y le voy dando forma helicoidal al resorte hasta obtener esta figura de acá, por ejemplo. Estos son resortes helicoidales de extensión que varían en función al tipo de gancho que tienen. Una aplicación de estos resortes podrían imaginarse ustedes las puertas de batiente, pueden imaginarse los dinamómetros o las romanas. Tenemos que tomar en cuenta las especificaciones geométricas que tiene un resorte para considerar la fabricación el dimensionamiento de los resortes. Lo que nos interesa a nosotros es determinar cuáles son el tamaño del alambre con el cual se debe fabricar. Y el tamaño del alambre está en función a su diámetro. De todas maneras, para poder tener una referencia, ustedes pueden ver en la tabla 19.2, dice calibre de resorte. El calibre es un número que identifica los resortes y ese está relacionado con su diámetro. Por ejemplo, un calibre de 10 para un alambre de acero, el diámetro del alambre es 0,1350 pulgadas. Y si fuera para un alambre de instrumentos musicales, su diámetro es 0,024 pulgadas. Si utilizo un calibre tipo Brown, entonces cambia sus dimensiones del diámetro del alambre. Otro elemento importante que se debe considerar en el dimensionamiento del resorte son la longitud libre del resorte y la longitud comprimida y la longitud de operación. La longitud libre es aquella con la cual yo lo encuentro al resorte al momento que yo voy a comprar, por ejemplo, un resorte a la ferretería, voy y pido un resorte y me van a entregar un resorte totalmente desarrollado. Es decir, si ustedes agarran su bolígrafo y le sacan el resorte que tiene ahí, esa sería su longitud libre. La longitud comprimida sería cuando yo al resorte lo comprimo hasta que sus espiras se juntan todas. Y la longitud de operación es aquella con la cual el resorte trabaja continuamente, digamos, ¿no? Es decir, la longitud de trabajo. Aquí pueden ver ustedes muchas de las situaciones en las cuales podemos anotar aquí tenemos la longitud libre, LF, cuando el resorte no tiene ninguna carga, o sea, la fuerza de aplicación es 0. Muchas veces para poder utilizar un resorte es necesario instalarlo en un lugar donde entra con una precarga, entonces ahí tengo una longitud de instalación y tengo una longitud o una fuerza de instalación. Esta de acá es la carga que yo le aplico en condiciones normales de trabajo y me genera una longitud de operación. Cuando yo someto un resorte a una fuerza de tal manera que las espiras quedan totalmente unidas, pero sin deformarse, estoy aplicándole la carga a su longitud comprimida. La elongación del resorte desde su longitud libre hasta la longitud de operación se llama
de flexión del resorte, F sub 0, es igual a LF menos L0. Todas esta nomenclatura ustedes lo tienen en la bibliografía y tienen las expresiones de esta fórmula en el formulario que se encuentra en la parte de resortes. Tienen la mayor cantidad de fórmulas que necesitan para poder hacer el diseño de los resortes. La constante de resorte, ustedes se deben acordar de la ley de Hooke. K es igual a delta F sobre delta L. Y esa puedo calcularlo en función a la longitud, más bien a la fuerza de instalación, o a la fuerza de operación, o a la fuerza, a la longitud comprimida, referida a esta parte de acá, a la longitud, a la fuerza, a la longitud de libre. Este valor de la constante de resorte es un dato que para muchos materiales es conocido y entonces yo fácilmente puedo determinar su fuerza para cualquier situación. El índice de resorte es una relación entre el diámetro medio y el diámetro del alambre. Es un factor geométrico que afecta al diseño de los resortes y se recomienda que este valor sea mayor que 5. Normalmente debería de ser, dice, valores entre 5 y 12. Para valores que son menores a 5 es muy difícil darle forma al resorte y para valores que son muy grandes puede producirse un pandeo. El pandeo es una situación que se debe evitar también en el diseño de los resortes. Número de espiras, ya le decía, de acuerdo al mecanizado de resorte, tenemos el número de espiras totales, N, y el número de espiras activas, NA. El número de espiras activas está en función al acabado mecánico de resorte, si los extremos son escuadrados y rectificados, si solamente son escuadrados, si son planos y rectificados, y si los extremos son planos. Entonces ahí tengo yo la fórmula que puedo identificarla, cuánto es el número de espiras activas. Tienen esta tablita donde tienen todas las relaciones. El número de espiras, por ejemplo, para un resorte que tiene los extremos simples o sencillos, el número de espiras totales es N. Para un acabado simple y esmerilado, el número de espiras totales es igual a N más 1, es decir, donde N total, y esta NT es el número total de espiras, y esta N es el número de espiras activas. En el libro tenemos NA nosotros, y aquí tenemos N, simplemente N, pero el número total lo identifica como NT. Es decir, el número de espiras totales para un resorte que tiene los extremos cerrados y esmerilados es igual al número de espiras activas NA más 2. Bueno, este desarrollo ya lo hemos visto en una lámina anterior. Esto es para determinar cuánto vale el ángulo. Y dice que este ángulo no debería de ser mayor a 12 grados. Tomen en cuenta toda la información que les estoy pasando yo, porque de alguna manera yo se los estoy leyendo el resumen. Por lo tanto, de todo esto que les estoy mostrando, estas láminas, y que de hecho ya se los he pasado, van a salir preguntas. No me van a decir que son rebuscadas porque están dentro de lo que les estoy dando. Porque tal como van a ser las preguntas del examen, voy a tener, por decirles, 100 preguntas y de las cuales a ustedes les va a tocar responder a lo mucho 10 o 12 preguntas.
considerando que vamos a hacer unos 3 exámenes de esta primera parte. Entonces, de 100 preguntas pueden tener, a lo mucho, 3, 6, 9, digamos, o 6. Entonces, les recomiendo que lo lean. Normalmente, dice, los resortes van alojados en un agujero y el diámetro del agujero debe ser levemente superior al diámetro exterior del resorte. Esta es una fórmula que me permite calcular el diámetro del agujero, pero también tenemos una relación que lo tienen ahí en los formularios, que el diámetro del agujero debe ser mayor al diámetro exterior del resorte más el 10% del diámetro del alambre, más DW sobre 10, dice. Esa fórmula lo tienen en el formulario. Volvemos aquí con el índice de resorte, que es DM sobre DW, y que ese índice tiene que tomar valores mayores a 5 y menores a 12. Materiales de los resortes, hay mucha información para identificar a las características del resorte. Tienen varias tablas. En la tabla 19.3, por ejemplo, hay información de las características de los resortes. Y tienen las tablas 19.14, 19.8, 19.9, 19.12 hasta la 19.13. Donde tienen que leerlo porque de ahí van a salir los valores que vamos a utilizar para el diseño. Estas son características de los materiales, las cargas a las cuales están sometidos los resortes. Dice, hay trabajo ligero cuando los ciclos de carga son hasta 10.000 ciclos. Servicio promedio cuando las cargas van hasta 1.000.000 de ciclos. Y servicio severo cuando tienen más de 1.000.000 de ciclos. El resorte, dice, falla debido al corte por el esfuerzo que se le aplica al resorte, más bien al alambre del resorte, que tiende a romperse. Entonces, el resorte falla a la rotura por torsión. Y la fórmula de calcular ese esfuerzo cortante es igual a 8K por F por DM pi dW al cubo o 8K FC pi dW. Esta expresión aparece de expresar el torque igual, o más bien el esfuerzo cortante es igual a la fuerza sobre el área. Aquí lo tenemos, la fuerza, y todos los demás factores, el diámetro, la constante de igual, esta letra K de acá, el diámetro medio, el diámetro del resorte, o el índice de resorte, aquí lo tenemos C, índice de resorte, el diámetro del resorte, pi es una constante, el 8 es una constante, el K es el factor de igual, vendrían a ser factores de forma y esta es la fuerza. Es decir que esto uno podría escribirlo como voy a hacerlo rápidamente. El torque es igual, por ejemplo, a la carga aplicada dividido entre el área. O sea, de esta expresión aparece esta fórmula de acá. Entonces puedo calcular el esfuerzo al corte, lo tienen aquí en la tabla de formulario. Aquí me define el factor de igual, está en función al índice del resorte y también lo puedo sacar de la gráfica 19.4 o 19.14, que también lo tienen en tabla. La deflexión del resorte en pulgada también utilizamos esta fórmula. Ese está en función del número de espiras activas y en función del módulo en cortante del resorte. Si utilizo
el diámetro o utilizo, ya sea que utilice el diámetro o utilice el índice de resorte, el resultado me da lo mismo. El pandeo es la tendencia del resorte a, vamos a mostrar esto de acá. Esto es el pandeo y está relacionado a la longitud libre y el diámetro del resorte. Longitud libre y el diámetro medio. Con estos valores de acá, yo puedo encontrar el máximo del pandeo que puede tener un resorte si utilizo la figura 1915. De acuerdo a la característica mecánica del resorte, yo puedo tener esta relación y determinar cuánto vale la deformación del resorte. Es decir, la máxima longitud que puede deformarse antes de pandearse. Es decir, hasta cuánto puedo aplicarle yo una carga para que pueda deformarse el resorte. Bien, en el diseño de los resortes lo que tengo que ver primero es el calibre, el esfuerzo esperado a la carga de operación, la deflexión del resorte, las longitudes de operación comprimida, la constante de resorte, la fuerza sobre el resorte a la longitud comprimida y a su longitud de trabajo, viene a ser acá. Y el esfuerzo del resorte para la longitud comprimida. El esfuerzo diseño del material comparado con el esfuerzo de operación, el esfuerzo máximo permisible comparado con el esfuerzo de la longitud comprimida del agujero. O calcular la holgura, que también lo puedo determinar con una fórmula. C sub C es igual al L de operación menos LS dividido entre el número de espiras activas. Se especifica un diámetro adecuado del resorte y esto de acá ya lo vamos a ver cuando hagamos los ejercicios de aplicación, que lo vamos a empezar a hacer la siguiente clase y vamos a repasar ejercicios de todos los temas que hemos avanzado en la primera unidad. Bueno, eso sería en cuanto a lo que tengo que darles yo por ahora con la parte referencial teórica. Ustedes leen y si tienen alguna consulta que hacérmela, me lo pueden hacer. Vuelvo a decir, en realidad yo debería estar simplemente respondiendo a sus consultas porque esta información ya se los he dejado, bueno, suponiendo que ustedes han entrado a lo último en julio, pues se los he dejado los primeros días de julio. Pero los que están desde el principio, esto lo tengo ahí desde el mes de abril. Y probablemente las primeras presentaciones tengan algunos errores que después ya los hemos ido arreglando. Me refiero a errores que han sido producto del taipeo o algunos cálculos que hemos metido ahí erróneamente, pero que en la medida que hemos ido desarrollándolo se han ido indicando las correcciones o los errores que había. Bien, jóvenes. Entonces yo los dejo para la próxima clase. Vamos a hacer el desarrollo de una guía de ejercicios resueltos que también lo tienen ya ustedes, se los he pasado. Yo se lo voy a mostrar en detalle y cualquiera que tenga alguna consulta, pues ahí tiene que hacer, ya sea en la resolución de los ejercicios o en algún tema puntual referido a la teoría. Ingeniero, disculpe. Lo escucho. Las personas que mandamos mal nuestro correo electrónico, ¿cómo podemos hacer para corregirlo y enviárselo otra vez? Retirarse de la materia. Muy bien, ingeniero. Gracias.
Ingeniero, ¿ya no hay otra posibilidad de mandárselo al correo? Tendría que mandarlo simplemente su información a través de la plataforma Moodle, con las consecuencias que tenga, que no lo puedo, que lo puedo, ya ese ya es un problema que yo no le voy a decir cómo hacerlo, ¿no? Ok, gracias, ingeniero. Tiene que aprender a manejarla también ahí. Ok.